¿Qué tal amigos y amigas de TVU? Estamos en una nueva teleentrevista. José Miguel Steinmeier, que es presidente de Socavio. José Miguel, ¿cómo estás? Gracias por este contacto, por conversar con nosotros. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias también a TVU. José Miguel, desafíos con el agua hay muchos. Hoy incluso hay municipios como por ejemplo Santa Juana que han venido, o durante esta semana vinieron a Concepción a reclamar por el tema de la sequía, el agua, la agricultura. La provincia del Biobío es muy rica en aquello, es la que nos provee principalmente de agricultura acá en la zona. ¿Cómo sortean el desafío del agua? Porque nosotros conversábamos en la mañana, incluso hasta por teléfono, que cada año es más complejo que el otro. Pero esto se viene acrecentando hace cuánto tiempo, José Miguel. Mira, yo diría que ya son más de 10 años, 10, 11 años lo que se han acumulado de años de sequía, Ya. lo que ha ido significando menos nieve, sobre todo en la cordillera, y eso hace que todos nuestros recursos hídricos disminuyan, sobre todo a nivel del lago Laja, los ríos, son todos ríos precordilleranos, cordilleranos, ¿cierto? Los nuestros, por lo tanto, la nieve es vital. Y además, por supuesto, la alimentación de las napas ha sido menor, entonces tenemos hoy día algunos déficits en las napas, algún déficit ¿cierto? En los embalses, en este caso en la Colaja, y por supuesto en todos los ríos esteros, y eso hace que la crisis sea bastante evidente, no solamente desde el punto de vista del regadío, sino que también desde el punto de vista de aquellas zonas que no son de riego y que en definitiva prácticamente cultivan estos agricultores solamente con lo que la lluvia, digamos, les provee. Es una suma de factores entonces, por ejemplo, a ver, hablamos de la nieve. ¿Cuánta nieve cayó lo suficiente este año? Porque, a ver, de repente hablamos de que cae nieve un montón, nos preocupamos del área turística, súper bien, pero eso dura un fin de semana, 2 fines de semana. Lo ideal es que dure mucho más tiempo la nieve ahí. Mira, lo que pasa es que hemos tenido, ¿cierto? Aumentó la isoterma en altura. Hoy día la nieve antes caía de repente a 650 metros, 700 metros incluso, y hoy día está toda la isoterma, ¿cierto? Está sobre 1000 metros, 1200 metros. Entonces la acumulación de nieve es mucho menor, ¿cierto? Que lo que habitualmente ocurría décadas atrás. Tenemos hoy día glaciares que también se están reduciendo y son los que están entregando los recursos hoy día. Entonces, en general, digamos, hemos tenido una disminución muy sustantiva de la cantidad de nieve que caía. Nosotros aquí acumulábamos 2 o 3 metros de nieve en la cordillera media, por ejemplo, la cuenca del lago Laja, etcétera, y hoy día eso no está ocurriendo. O Es sea, más, hemos tenido perdón, temporadas de disculpa. esquí, por ejemplo, En muy Antuco, cortas. por ejemplo, en Antuco, recuerdo bien, uno iba en febrero y había nieve. Ahora uno va en febrero y ni siquiera la copa la ves casi con nieve, o sea, es súper escasa. Muy escasa. El volcán Antuco, efectivamente, y sobre todo la Sierra Velluda, mantenían toda la cara sur siempre reservas de nieve durante el verano, y este año ya se está viendo prácticamente pelada la cordillera. Entonces, claramente el tema de la nieve es una cosa compleja. Y nuestra cordillera es más o menos baja, relativamente baja, entonces también eso afecta, digamos, cuánto se puede acumular. Ujú. Sí, y muchas veces se acumula esa nieve durante un fin de semana, pero después, como tú mencionas, la isoterma ha cambiado, llueve y esa nieve escurre inmediatamente, o sea, desaparece. Eso también se ve reflejado, me imagino, con el lago Laja, que cada vez vemos que los índices bajan, el nivel baja y sigue bajando y sigue bajando. Y uno dice, ¿hasta cuándo va a llegar? ¿Hasta cuándo es posible ver esta situación y que llueva y que pueda subir finalmente? Bueno, ahí fuimos bastante previsores porque nosotros armamos un grupo aquí de trabajo transversal, que no solamente estaba Ujú. la agricultura, sino también las eléctricas, el turismo, las juntas de vecinos, las cámaras de comercio, Ya. de acá de la provincia y de la comuna de Los Ángeles en particular, justamente y para ver qué es lo que podía pasar en el futuro con el lago Laja. Y ahí armamos un acuerdo en que participó la DOH, la DGA, el Ministerio de Obras Públicas, y todas estas entidades que recién te acabo de nombrar, para un correcto manejo del lago. Entonces, por ejemplo, solamente se extrae agua del lago para la generación eléctrica cuando se puede regar con esa agua, ¿sí? Uso doble del agua. También, ¿cierto? Se reservó una cantidad de metros cúbicos para el salto del Laja durante el verano. Hemos hecho eso y eso ha significado que hasta el día de hoy estemos regando con relativa normalidad. Ya. Pero si seguimos repitiendo años secos como lo que hemos acumulado hasta la fecha, sin duda que el lago Laja va a colapsar. Y ahí lo que estamos planteando, bueno, es claramente ya ser más restrictivos con el manejo. Tenemos también el canal Laja de Guillín, que va al agua de Biobío a Ñuble, que eso también nos afecta. Que es un canal Eh, enorme. es un enorme canal que nunca estado, digamos, con toda su capacidad disponible regando, porque nunca ha sido posible, digamos.
Y ahí, bueno, tenemos las posibilidades de ir pensando, ¿cierto?, como Estado, en inversión pública, por ejemplo, en un par de embalses intermedios que puedan acumular agua justamente en aquellos meses, desde mayo hasta septiembre, que llueva un poco más. Y esa agua capturarla en embalses para poder tener reserva justamente para el verano, que son reservas no solamente para el riego, sino que también obviamente para los otros usos, de vida humana, para el tema del salto laja, etcétera. Oye, ¿cuánto costó? No, no me refiero al costo monetario, pero al costo de poder entender, hacer entender a las autoridades el trabajo conjunto con las diversas empresas, entidades, agrupaciones, gremios, que los embalses en este caso eran importantísimos para lo que se venía a futuro. Bueno, todavía no hemos convencido a las autoridades de hacer un embalse en Biobío, y menos en el sur, porque aquí embalse va a haber que hacer también en la Araucanía, en los ríos y los lagos. Incluso Coyhai que está pidiendo que se haga algo allá. Las autoridades todavía no tienen un plan de embalse de la zona sur, eso no está operando, y lo que nosotros lamentamos que, por ejemplo, un embalse en Chile, con toda la permisología que hay que tener, se está demorando entre 20 y 30 años su concreción. Entonces, la verdad es que lo vemos bastante lejos. Entonces, estamos planteando hoy día la posibilidad, ¿cierto?, que sean embalses medianos, no mega embalses, no como es el caso, por ejemplo, de Diquillín, del Punilla, perdón, Ujú. en Ñuble, sino que embalses más pequeños, intermedios, que puedan satisfacer sus necesidades de distintos canales, o incluso esteros, con características ojalá de doble uso, triple uso, por ejemplo, que puedan ser embalses que generen algo de energía, que tengan algún tema, cierto, también turístico, que se puedan generar playas alrededor, y eso significa un desarrollo turístico, y por supuesto para el riego, que sería la razón principal o primordial de hacerlo. Claro, una especie de unión de elementos que permitan el uso del agua, no solamente para un regadío, sino que también como ancla turística Esparcimiento, con claro, fines lógico. turísticos. Y que la zona es muy rica en aquello y siento que muchas veces no se explota demasiado. Por ejemplo, hablamos, no sé, si coincides conmigo, uno de los lugares más hermosos que yo he visitado en la región del Biobío tiene que ver con el cruce o el paso fronterizo Pichachén, que está en un Sí. desarrollo que busca también tener ese gancho turístico y que no se le ha dado mucha importancia últimamente. Bueno, hay proyectos que buscan mejorar el paso fronterizo, que están andando, pero la gente no conoce bien la región y lo que tiene. Entonces, esa unión que tú planteas es súper rica. Mira, y hay un ejemplo que es el caso de Angostura, sobre el Biobío, que ahí la verdad es que lo que se construyó ahí es un embalse, ¿cierto?, de paso para hacer generación eléctrica, pero al mismo tiempo se aprovechó para hacer todo un tema turístico, una linda playa, Ujú. hay ya hotelería que se está instalando en el sector. Entonces esa es justamente la forma amigable, creo yo, de llegar a este tipo de construcciones, pensando por supuesto en todos los ciudadanos que puedan gozar también de estas instalaciones. Así que yo creo que ese es el camino por un lado. Y lo otro, bueno, claramente nosotros tenemos que ser cada día más eficiente el riego en los predios, y para eso estamos insistiendo que se mantenga la ley que apoya la tecnificación del riego. Hoy día nosotros en Biobío tenemos un gran avance en esa materia, tal vez es la provincia que tiene más riego tecnificado en proporción a las hectáreas regadas. Ya. Y eso hace entonces que estemos aprovechando bastante mejor el agua. Una hectárea de riego que se implementa, ¿cierto?, ya sea con un pivote o con riego por goteo, uno puede efectivamente con un tercio del agua regarla de lo que es habitual, ¿cierto?, si fuera riego tendido. Ya. Y eso claramente multiplica el uso del agua en otras hectáreas. Ahí hay un tema importante. Y lo otro es que también pensemos, ¿cierto?, en todo lo que es revestimiento de canales, con puertas inteligentes para una buena distribución de las aguas, potenciar las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas, porque lo que mejor ha funcionado al punto de vista de la administración es justamente ahí. Es Ujú. decir, todas las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia dan garantía a todos los usuarios para que tengan el agua suficiente, ¿cierto?, en cada temporada. No solamente los usuarios de riego, sino que también los usuarios, ¿cierto?, eléctricos y el consumo humano, Oye, sanitario. José Miguel, y eso costó mucho, ¿no? Lograr entender que entre todos sí se podía hacer, porque es típico que hay alguien que siempre rema un poquito más para el otro lado o quiere tener un porcentaje mayor. ¿Cómo fue conversado eso? ¿Cómo se logró entender que todos tenían el mismo derecho y que podían ejercerlo así y que era beneficioso para todos en el fondo? Bueno, el tema de la Junta de Vigilancia del Biobío, después de bastante tiempo de estar ahí negociando, sobre todo con las eléctricas, resultó. Y Ya. resultó porque todos fuimos generosos y toda la gente dio algo, ¿cierto? Y también, por supuesto, obtuvo algo. Ujú. Estamos en este momento en el proceso de lograr lo mismo con el río Laja, que el río Laja tiene también usuarios bastante complejos. Ahí está el Sañar, está el mismo Laja de Guillín, ¿cierto? Está la Enel como eléctrica.
y Canalista del Laja, que son todas regantes que tienen, digamos, uso sobre este río. Así que esperamos que eso también se concrete lo antes posible. El día 29 de diciembre, en principio, estaríamos firmando ese acuerdo de Junta de Vigilancia también del río Laja. Esperamos que todos concurran y lo tengamos ya como una realidad de aquí al próximo año. Oye, cuando hablamos de riego tecnificado, yo conozco el goteo y tú mencionabas dos más. Me imagino que el otro es como cuando tienes una especie de una zanja y dejas correr el agua, pero mencionabas pivote, no sé cuál es ese, si nos puedes describir un poquitito para los que no conocemos tanto la materia. Hay varios sistemas, por ejemplo, el caso del tecnificado como riego por goteo, es Ujú. más que nada para frutales, porque Ya. se aplica por gotas, ¿cierto? En la planta exactamente donde está, arándanos, cerezo, lo que sea. Después está el riego por pivote central, que se llama, que es una unidad grande, que tiene montada sobre rueda, que gira, que es un Ah, ok. círculo de riego. Ya. Y eso hace entonces que se puedan cultivar, por ejemplo, bajo ese pivote, maíz, Es como un aspersor trigo, gigante remolacha. industrial, una cosa así. Claro, son varios aspersores pequeñitos que cuelgan de una tremenda barra, Ya. que son de repente 600, 700 metros de largo, y eso hace entonces que el riego sea muy parejo y con menos agua. Después está el tema del carrete de riego, que es un aparato, que es una manguera larga que se va desenvolviendo, ¿cierto? Después se recoge, y hay un pistón en la punta de esa manguera con una bomba atrás que va impulsando el agua. Después está el tema Caline, por ejemplo, que es bueno para pradera, que son pequeñas unidades que se van trasladando normalmente con un caballo, con moto, y se van moviendo dentro del potrero del campo, ¿cierto? Y eso tiene un aspersor que va también regando. Hay varias tecnologías hoy día muy fáciles de montar dependiendo de los cultivos que uno quiera, digamos, tener ahí. Hay de cobertura total que se usan los semilleros, por ejemplo, y ahí el agua obviamente se aprovecha mucho mejor. Y eso se ha hecho gracias justamente a políticas públicas de apoyo, Ujú. como es la ley de riego que ha logrado, ¿cierto?, financiar proyectos de esta naturaleza. Oye, y respecto al trabajo ese técnico, la tecnología que se utiliza, ¿está hoy acorde a las necesidades o está un poquito atrasada o se ha adelantado? ¿Cómo lo visualizas tú? Ahora, en Chile estamos usando tecnologías de primer nivel a nivel de carácter mundial. Es decir, la verdad es que en Chile se podría decir tal vez el país que tiene la mejor tecnología de riego en el mundo hoy día, pero nos quedan brechas, y las brechas están justamente de repente en la agricultura familiar campesina, a pesar que INDAP también ha provisto de muchos equipos de riego a los agricultores, pero hay brechas y esas brechas curiosamente están más fuertes en la zona central. Es decir, en el sur hemos ido aplicando tecnología de punta con mayor rapidez, que lo ha hecho, por ejemplo, no sé, el Maule, O'Higgins, o la misma incluso metropolitana. Es curioso ver de repente que en la metropolitana hay gente que sigue regando por tendido, frutales, y ahí claramente la pérdida de agua es enorme. Incluso la cuarta región, que es una zona de muchos embalses y que han logrado justamente gracias a los embalses, ¿cierto?, poder regar todos los años, también todavía se sigue usando en parte tendido, que encontramos que es una aberración. Así que esperamos, ¿cierto?, que las políticas públicas, más la voluntad de los privados en ese sentido, vayan generando mayor inversión en riego tecnificado, que es justamente una de las grandes salidas, porque con el mismo litro de agua no triplica, ¿cierto?, su uso. Oye, mira, a ver, hace un tiempo conversábamos sobre la famosa carretera hídrica que buscaba trasladar agua de aquí del Biobío hacia el norte de Chile. Estuvo en la palestra durante harto tiempo, eran inversiones millonarias las que habían. No ha continuado el tema, como que se hubiese estancado. No sé si tienes mayor información respecto a aquello. Nosotros conversamos una vez con el gestor de esta idea. Y producto de la pandemia quizás no lo hemos contactado, vamos a conversar con él quizás para tener actualización de esta situación. Pero en el fondo, ¿qué te parecía la idea? ¿Era compleja? ¿Hubiese acrecentado los índices de sequía que tenemos hoy y lo hubiese complicado quizás a ustedes? Porque ahí hubo una unión importante de diversos actores para poder ir en contra de esta idea que buscaba sacar agua de la región. Bueno, nosotros partimos justamente con una campaña de oposición a ese proyecto. Yo, bueno, soy muy amigo de Juan Sutil, que es justamente el gran promotor de este proyecto. Pero la verdad es que es una utopía, en primer lugar, ¿cierto?, desde el punto de vista del costo que esto tiene. Y lo segundo es un absurdo, ya que nosotros estamos con déficit de agua a nivel de la región. Entonces, pretender sacar agua en la precordillera o en la cordillera, que es justamente donde menos agua llevan los ríos, los ríos van acumulando agua a medida que van bajando, ¿cierto?, por el valle. Entonces era francamente complicarnos la existencia justamente a los regantes en Biobío, a las sanitarias en Biobío, a la industria en Biobío y por supuesto también al turismo. Entonces, en definitiva, yo creo que es un proyecto que a pesar de que está hoy día en el Ministerio de Obras Públicas como un proyecto postulándose de interés público, yo creo que con cualquier análisis, ¿cierto?, incluso ni siquiera tan profundo que se haga dentro del Ministerio, se tendría que descartar,
ya que, insisto, si es que quedara en algún momento alguna disponibilidad de agua en la zona, a nosotros nos quedan todavía 200.000 hectáreas que podemos regar. Así que sería muy, muy absurdo pensar, ¿cierto?, que eso se regaría en otro sector del país. Y la otra cosa curiosa de ese proyecto era que se hablaba de regar 1 millón de nuevas hectáreas. Cuando en circunstancias que hoy día estamos con las actuales 1 millón de hectáreas que tenemos, ¿cierto?, en Chile, ya con dificultades. Entonces, pretender regar 1 millón de hectáreas más, sabiendo que hay dificultades con las actuales hectáreas de riego, también era bastante curioso desde el punto de vista del proyecto. Yo creo que el proyecto, si se le hacen los análisis como corresponda y no hay una presión distinta a lo técnico, debiera descartarse absolutamente como un proyecto viable. Distinto el caso, ¿cierto?, de aquellos proyectos que están pensando en la desembocadura de los ríos, tal vez captar el agua, pero ahí también aparece el tema de la desalación, que hoy día cada día es más competitiva. Entonces también creo que es un proyecto que no va a ser tan fácil de hacer prosperar, digamos. Oye, José Miguel, hablando de regadío, hemos hablado de lo técnico, de los avances tecnológicos, de lo complejo que es, pero ¿qué se produce en la provincia de Biobío principalmente hoy, que sale al mundo, también que a la región? ¿Cuál es la importancia o qué agrícola que tiene la provincia y cuáles son los productos que son protagonistas dentro de nuestra zona y a nivel nacional y también internacional, por supuesto? Bueno, como toda la agricultura chilena, la mayor parte de su producción se destina a consumo interno. Es decir, Ya. el trigo que se produce, el azúcar que se produce de la remolacha, el maíz que se produce, se consume internamente prácticamente en un 100%. E incluso hay productos que no alcanzamos 100% a abastecer al mercado nacional, por lo tanto hay que importar un poco. Pero en el caso de la fruta, ahí sí que somos de verdad exportadores. Ya. Y ahí vemos también, por ejemplo, que el desarrollo de biobío es importante. En arándanos somos la provincia que más arándanos tiene en el país. Estamos prácticamente con 2.000 hectáreas, que es mucha superficie, ¿cierto? Estamos incrementando mucho el tema de la cereza, que también es un valor exportable importante de la provincia. El avellano europeo ha entrado con mucha fuerza. El avellano europeo, ¿cierto?, es una planta bastante más rústica, entonces uno lo puede hacer también en zonas más climáticamente más complejas, como la precordillera. Frutillas, frambuesa, y estamos incursionando también, por supuesto, en lo tradicional, que son las manzanas con nuevas variedades, y eso ha generado toda una oferta exportable interesante de la provincia, de la región, y además de muy buena calidad. Porque si uno va, ¿cierto?, mirando lo que está pasando climáticamente, tal vez el mejor clima mediterráneo del mundo, y lo digo con absoluta certeza, probablemente se esté dando justamente aquí en nuestra región, con esas temperaturas diurnas altas, ¿cierto?, en verano, y siempre noches frías, que hace que para la fruta sea mucho mejor desde el punto de vista productivo. Claro, ¿sientes que como que no conocemos mucho lo que se produce en la región? Bueno, es que hay un pecado capital de la capital de la región, que es Concepción, de que de repente le cuesta mirar sobre Chaimavia, mira mucho el tema costero, se fija un poco más en Arauco tal vez, por todos los conflictos que hay ahí, pero poco mira hacia Biobío, y eso eternamente nos ha ocurrido en que finalmente en Biobío, como no tenemos mayores complejos, nos vamos directamente a ver las soluciones al Poder Central, lo cual no es lo más correcto tal vez, pero es lo que más nos ha funcionado. Y una explicación de lo que pasó justamente con Ñuble es esa. Ñuble sí se separó, ¿cierto?, de la región y armó una región propia, es precisamente porque veía que Concepción tenía una tensión bastante disminuida y se sentía esto con bastante fuerza durante mucho tiempo. Entonces, nosotros en Biobío estamos desarrollándonos con una economía bastante próspera y ojalá necesitemos de Concepción, pues, y ojalá el tema portuario se desarrolle, ¿cierto?, fundamentalmente la exportación por Concepción o los puertos de la zona, y no sigamos exportando por San Antonio. Ahí tenemos que hacer una aproximación mucho más fuerte con las empresas que están a cargo de los puertos en la región. Claro, porque, a ver, yo lo he conversado con Claudio Cid, que es el director de aduana acá, en reiteradas oportunidades. Bio busca hacer una región de servicios y claramente esa principal es la exportación, la importación, los puertos que tiene, que es su fortaleza. Tenemos un montón de complicaciones, por supuesto, pero claramente para ustedes les sale mucho más barato, para los exportadores, me imagino, sacar los productos por acá que ir a San Antonio. Lógicamente sería lo más práctico, porque cada hora que uno ahorre, ¿cierto?, de flete, no solamente merma los costos y los ayuda en ese aspecto, sino que también desde el punto de vista de la rapidez que la fruta está llegando a los mercados. Mm. Eso claramente nos conviene. Y lo otro, bueno, que son puertos hoy día más especializados en el tema forestal, por supuesto, también es importante destacarlo, porque claramente de aquí se exporta toda la madera prácticamente de Chile. Y son puertos además que están muy destinados a elementos como los fertilizantes y cosas que son de otro tipo de productos. Entonces hay que especializarse en la fruta con puertos ya más especializados, que tengan sitios de atraque preferentes, que lleguen los camiones más expeditamente.
que resolvamos el tema también de la logística, porque seguimos teniendo tacos en bastantes partes al llegarse a todos los puertos, y eso claramente es un tema, un desafío importante de la región, porque además esta región tiene dos otros componentes. Uno, que está justo en el centro de Chile, es decir, si uno lo analiza desde el punto de vista geográfico, estamos en el centro de Chile y estamos en el centro del Chile más poblado además, y más productivo. Entonces, claramente son puertos que pueden atender desde, yo diría, desde los lagos, ¿cierto? O los ríos por lo menos, hasta el Maule o Higgins, y sería una zona de atracción bastante importante para la fruta. Y lo otro que además, ¿cierto? Esta región fue, entre comillas, elegida por China como un puerto de entrada y de salida de Sudamérica. Y ahí, lógicamente, en este desafío chino que hay, ¿cierto?, respecto de una nueva franja o una nueva ruta de la seda, y nosotros somos justamente el eje principal del punto de vista alimentario en el cono sudamericano, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Aquí claramente los puertos nuestros deberían ser tremendamente vitales e importantes, incluso superar a los de la zona central. Sí, es un desafío tremendo, pero que, insisto, como te mencionaba, como que no conocemos la región, no tenemos esa capacidad de dimensionar lo que podríamos ser de gigante y protagonistas. Quizás no estaríamos hablando a lo mejor de desempleo, sino que de una sobreoferta laboral muchas veces. Entonces, como que siento que no nos creemos el cuento respecto a aquello. Preguntarte. Mira, lo que dijiste, perdón, respecto al desempleo es curioso porque nosotros estamos ya con un déficit de trabajadores tremendo. Es decir, aquí hay un déficit de gente que quiera trabajar en el campo y en otros sectores, la construcción, etcétera, bastante grande. Entonces, ese desempleo que aparece, de alguna forma está distorsionado porque necesitamos gente y no está. Por lo tanto, algo está pasando en el mercado laboral que es bastante complejo de entender. Y ahí creo que también el tema de las capacitaciones, de cómo se haga eso en el futuro es importante, porque mucha gente podría derivarse de un sector productivo a otro y tener, digamos, una calidad de vida bastante mejor, porque lo que estamos pagando en la agricultura, por ejemplo, en el tema de la cosecha de fruta, de verdad vale la pena analizar esa opción de empleo. Eso te iba a consultar. Muchas veces se nos pregunta o nos dicen, claro, no se llenan esos puestos de trabajo porque la remuneración que existe no es tan buena. Si tú la comparas quizás con otras labores, hoy, ¿cómo podrías definir ese tipo de remuneración que se recibe por trabajar en la tierra hoy? Yo, más que nada compararse todo lo que puede pasar con otros sectores productivos, porque gran parte de la gente del campo se va a la ciudad al comercio, Ujú. al retail, etcétera. Yo te aseguro que en la temporada de cosecha se puede ganar 4 veces más cosechando, ¿cierto?, que en el retail. Lógico, es un trabajo más temporal, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la mujer o de los estudiantes que están en la universidad y que podrían en verano perfectamente estar insertos en esto, es interesante analizar. Es lo que hacen otros países también. Entonces, yo creo que efectivamente hoy día el tema de la remuneración o el ingreso en este tipo de trabajo es bastante interesante. Oye, hablando y para ir finalizando esta entrevista, y volviendo al origen, el agua. Hoy, ¿cuáles son los principales productos que consumen agua? Por ejemplo, el trigo no consume mucho, la avena tampoco, el maíz en esa zona. Sí, mira, es que lo que pasa es que siempre el agua está en un ciclo natural. Ya. Incluso cuando uno riega, porque cuando uno dice que estamos portando agua, porque portamos fruta o porque estamos sembrando maíz, claro, le echamos un riego a ese territorio, pero esa agua se infiltra, la mayor parte se infiltra de vuelta en la tierra. Y después otro gran porcentaje se vaporiza, ¿cierto? Y está en el ambiente. Entonces, finalmente lo que la planta queda como fijo en el producto es muy poco, porque en definitiva, por ejemplo, si el agua tiene, en el maíz, cuando uno lo seca, la presencia del agua es más o menos un 14-15%. Es decir, de cada tonelada de maíz estaríamos hablando de 140 litros de agua, que eso es muy poco desde el punto de vista del análisis global del uso del agua. Entonces, no hay el agua es imposible de agarrarla y exportarla. El agua fluye, y claro, y alimenta una planta en un momento determinado. La nutre, ¿cierto?, con el agua, y ahí se produce la fruta, pero hay que entender el ciclo desde el punto de vista natural, porque si uno no tuviera nada de riego, nada de superficie, ¿cierto?, con cultivo, estaríamos exactamente en la misma situación desde el punto de vista de los ríos esteros. No habría gran diferencia en cuanto al flujo de agua que cursa, digamos, hasta el mar. Eso hay que entenderlo, porque el agua no es posible sujetarla, excepto en un embalse por un tiempo, y después de vuelta otra vez uno tiene que hacerla circular, ¿cierto?, por sus cauces naturales. Entonces, hay mucha mitología respecto al uso del agua y la eventual exportación de esta, etcétera. Distinto sería exportar el agua en litros de agua no sé, pues, Botella. eso sería distinto, pero eso no lo estamos haciendo. Nosotros estamos exportando
productos que nacen justamente desde el agua. Sí, hay que tener muy claro el ciclo y lo importante que es no romper este ciclo. José Miguel, no más que agradecerte de esta conversación, de este contacto y por supuesto cualquier cosa que necesiten vamos a estar ahí y ahondándolo porque es un tema súper, súper interesante. Sí, solamente decir, mira, estamos hoy día hablando mucho de cómo enfrentamos el cambio climático. Yo he cambiado un poquitito la forma de decir las cosas y yo diría hoy día mejor cómo acompañamos este cambio climático. Un cambio climático que llegó, que es natural en gran medida y que tenemos que tratar, ¿cierto?, de acompañarlo con todas las herramientas que el ser humano hoy día cuenta, que es justamente tecnología, que es justamente capacidad de inversión pública y así entonces lograr también sacar un provecho de este cambio, porque insisto, aquí estamos produciendo cosas que antes no se producían gracias justamente al cambio climático. José Miguel, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, pues. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, chao. Cuídate.